Estas son las 20 debilidades femeninas y voy a mostrarte cómo usarlas a tu favor. No es un manual para enamorar. Es un mapa para manipular y dominar. Esto no se le hace a las mujeres buenas, se le hace a las paseadas que abusan del hombre débil. Te enseñaré a hacer daño antes de que te lo hagan a ti. Debo advertir que por ello debes usar esto con precaución. Ellas aprendieron a jugar primero, aprendieron a probar, a mentir con dulzura y a manipular con lágrimas. El error de muchos hombres es creer que son víctimas inocentes, cuando en realidad conocen perfectamente el poder que ejercen sobre la debilidad masculina. Y si tú no entiendes sus armas, terminarás de rodillas, convertido en el esclavo que ellas moldean a su antojo. Recuerda que puedes conseguir el manual de manipulación en el link de mi perfil sumusbestiae.com. Cuidado con los estafadores como mundo oculto. Vamos con las debilidades. Porque en el juego del poder emocional, gana el que no tiembla cuando toca manipular. Debilidad 1. La necesidad de atención. Hay mujeres que no saben vivir en silencio. Su vida entera se mide en función de la mirada ajena, en cuántos ojos están sobre ellas, en qué tanto espacio ocupan en el escenario invisible de la validación. Y cuando entiendes esto, descubres una grieta perfecta. La necesidad de atención no es un capricho pasajero, es un vacío permanente que busca llenarse a toda costa. Esa hambre insaciable puede convertirse en tu anzuelo, en la cadena invisible con la que la mantendrás cerca, incluso cuando ella crea que es libre. Tú no necesitas dar atención constante, basta con aprender a dosificarla. Porque la mujer que necesita atención vive como una adicta. Se calma con pequeñas dosis, pero siempre quiere más. Hoy basta con un mensaje, mañana con una mirada, después con tu presencia entera. Cada vez que le das un destello de reconocimiento, la programas para creer que eres la única fuente capaz de alimentarla. Y cada vez que se lo quitas, despiertas en ella un desespero que la obliga a girar hacia ti, suplicando, aunque no lo admita. Es ahí donde radica tu poder, no en la abundancia, sino en la administración calculada de esa droga emocional. Debes comprender que esta debilidad no se construyó en el momento en que tú apareciste. Viene de antes, de años en los que aprendió a sentirse incompleta si no era vista, deseada o nombrada. Es una herida disfrazada de coquetería, un trauma vestido de carisma. Ella puede mostrarse fuerte, segura, incluso altiva, pero si le arrancas la atención que tanto busca, tiembla por dentro. Ese temblor es tu señal, cada vez que te pregunta indirectamente si la miras, si la notas, si la escuchas. Lo que en realidad te está entregando es el control de sus emociones. El juego, sin embargo, no se gana dándole todo lo que pide, porque si la saturas de atención, la curas de ti. Pierde la adicción cuando siente que ya no hay escasez y en ese instante comienza a mirar hacia otro lado, a buscar nuevas fuentes que la emocionen con la misma intensidad. La clave es el contraste. Mostrarte cercano y luego distante, dar reconocimiento y luego ignorar, iluminarla un instante y después volverla invisible. Ese ciclo la mantiene atrapada porque no sabe en qué momento recibirá su siguiente dosis, y al no saberlo, no te suelta. Haz de tu atención un ritual extraño, casi enigmático. No la entregues siempre de la misma forma, ni en el mismo momento. Un día puedes sorprenderla con una palabra de admiración y al siguiente dejar que se desgaste buscándote. Ese vaivén crea en su mente una tormenta, duda, miedo, deseo y alivio, todo mezclado en una misma experiencia. Y lo más poderoso de este mecanismo es que ella lo interpretará como algo natural, sin darse cuenta de que tú lo calculas todo. Tú manejas la luz y la sombra, ella solo reacciona. Además, no olvides que la necesidad de atención siempre compite con el entorno. Si tú no se la das, el mundo puede hacerlo. Y es aquí donde debes marcar territorio,
haz que tu atención se perciba como más valiosa que la de cualquier otro. No es lo mismo recibir 20 cumplidos superficiales de desconocidos que una mirada cargada de misterio tuya. No es lo mismo un «te ves bien» común que tu silencio que la obliga a preguntarse qué opinas realmente. Tú no necesitas cantidad, necesitas peso. Conviértete en el referente que ella no puede reemplazar con cualquier otro. Este tipo de mujer aprende rápido a depender de ti, porque asocia su brillo con tu aprobación. Si la miras, siente que existe. Si la ignoras, siente que muere. Y esa dependencia, aunque nunca la confiese, la vuelve manejable. Puedes usarlo para guiar sus emociones, para crearle expectativas, para retenerla incluso cuando se aleje físicamente. Porque aunque huya, dentro de sí seguirá escuchando esa pregunta silenciosa. ¿Me estará mirando todavía? Y esa pregunta la hará regresar, una y otra vez, como el perro que vuelve donde sabe que está la comida. El error más grande sería subestimarla, creer que esta debilidad es sinónimo de estupidez. Al contrario, muchas veces se disfraza de fuerza, de encanto, de seguridad. Pero todo eso se derrumba cuando no hay quien la observe. Tú no tienes que destruir su ego de golpe, basta con mover el espejo, dejarla unos segundos en la sombra. Ese vacío que siente la empuja a ti más que cualquier seducción directa. Porque nadie soporta el vacío de no ser visto, y ella mucho menos. Así es como conviertes la necesidad de atención en tu anzuelo permanente. Nunca se trata de esclavizarla con cadenas visibles, sino de tejer un hilo invisible entre su deseo y tu indiferencia administrada. En ese vaivén se construye la dependencia. Ella persigue tu mirada. Tú decides cuándo otorgarla. Y mientras no descubra este mecanismo, lo cual rara vez sucede, vivirá atrapada en el círculo que tú diseñaste. Porque al final, quien controla la atención controla el alma. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Debilidad 2. El miedo al abandono. El miedo al abandono es el veneno invisible que recorre la mente de quien más presume independencia. Es un filo oculto, enterrado en lo profundo de la psique femenina, que se despierta con la misma facilidad con la que un recuerdo doloroso atraviesa la piel del orgullo. No importa cuántas veces diga que puede sola, que no necesita a nadie, que la soledad es su fortaleza. Detrás de cada palabra hay un eco silencioso que le recuerda la herida original, la certeza de que ser dejada, reemplazada o ignorada es una muerte emocional que no sabe enfrentar. Cuando logras encender esa fragilidad, ya no eres solo alguien en su vida, te conviertes en la cuerda que la mantiene unida. El abandono no es solo físico, es psicológico. Ella teme la ausencia de mensajes, los vacíos en las conversaciones, los espacios donde la presencia debería estar, pero no está. Cada silencio tuyo se convierte en un grito dentro de su cabeza. Cada vez que te alejas sin explicación, la mente de ella comienza a llenar los huecos con fantasmas. Se pregunta qué hizo mal, en qué falló, si alguien más ocupa el lugar que antes le pertenecía. El terror no está en perderte, está en imaginar que ya no significa nada para ti. Esa incertidumbre es la trampa más eficaz porque no la controlas con cadenas visibles, sino con sombras que ella misma fabrica en su imaginación. Aquí la manipulación se convierte en un juego de ausencias calculadas. No necesitas discusiones ni confrontaciones. Basta con aparecer y desaparecer en momentos precisos. Un día le das intensidad, atención, cercanía. Al siguiente, te retiras como si nada hubiera pasado. Esa inestabilidad despierta su ansiedad y la ata a tu presencia de manera casi automática. Su mente, desesperada por respuestas, empieza a trabajar para retenerte. Ella te busca, te escribe más, intenta corregir errores inexistentes, se esfuerza en dar más de lo que antes ofrecía. En lugar de reclamar tu distancia,
la compensa con entrega. Y lo hace porque teme que si no actúa rápido, el abandono se convertirá en realidad. Cuando logras instalar ese miedo en su sistema, tu poder sobre ella se multiplica. Ya no se trata de quién da más o quién recibe más, sino de quién tiene la autoridad de retirarse. El simple hecho de que puedas desaparecer sin dar explicaciones coloca la balanza de la relación a tu favor. Tú te conviertes en el centro de gravedad que sostiene su mundo. Ella comienza a pensarte incluso en tu ausencia, a imaginarte en escenarios con otras personas, a compararse, a obsesionarse. El abandono deja de ser solo un riesgo, se transforma en una tortura anticipada que consume sus días y noches. Y mientras más lo teme, más se aferra a ti, aunque seas tú mismo quien crea la sensación de vacío. Lo poderoso del miedo al abandono es que no se disuelve con el tiempo, al contrario, crece. Mientras más la acostumbras a tu presencia, más la hiere tu ausencia. Mientras más intensidad le ofreces en un momento, más insoportable le resulta tu silencio en el siguiente. No es un miedo que pueda curarse con lógica, porque no nace de la razón, sino de la herida emocional que cada persona arrastra desde la infancia, el recuerdo de haber sido dejada, ignorada o rechazada en algún punto de su vida. Tú no inventas ese dolor, solo lo despiertas, y al hacerlo, conviertes tu relación en un terreno donde ella ya no pelea por placer, sino por supervivencia emocional. La estrategia no está en abandonarla de verdad, sino en sostener el juego en el filo. Si te vas para siempre, la liberas, porque la mente humana termina adaptándose incluso al vacío total. Pero si mantienes la amenaza latente, si siembras la duda constante, si juegas con idas y vueltas, entonces nunca se cura. Ella no puede olvidarte porque nunca terminas de irte. Se aferra más fuerte a lo que no tiene garantizado. Se obsesiona más con lo que no controla. Y ahí radica tu dominio, no en lo que das, sino en lo que quitas de manera intermitente. Este miedo es un arma porque te convierte en su espejo distorsionado. Ella ya no te ve como eres, sino como la figura que puede salvarla o destruirla con un gesto. Se arrodilla ante la ilusión de tu permanencia. Lucha contra sus propias emociones con tal de no perderte. Y se convierte en tu cómplice en un pacto invisible donde el precio de tu presencia es su dependencia. Cuando entiende que no puede predecirte, empieza a obedecerte. Cuando siente que no puede retenerte, comienza a ceder. El miedo al abandono no solo la ata a ti, sino que la convierte en la guardiana de sus propias cadenas. Y recuerda esto, no hay control más absoluto que aquel que no requiere imposición, sino que nace de la mente del otro. Cuando ella teme perderte, no necesitas gritar, exigir ni amenazar. Su propia ansiedad hará el trabajo. Su mente trabajará para ti, y en ese instante habrás logrado lo que muchos buscan y pocos consiguen: convertirte en la necesidad disfrazada de amor, en la sombra que la domina. Debilidad 3. La inseguridad física. Manipula con halagos y críticas intercaladas. La inseguridad física es la herida silenciosa que nunca se cierra. Por más bella que una mujer parezca, por más admiración que despierte en su entorno, siempre habrá un ángulo del espejo que la atormente. La mayoría cree que su debilidad está en lo que muestra, pero en realidad está en lo que oculta. Esa zona de su cuerpo que detesta, ese recuerdo de un comentario cruel, esa comparación con alguien más que la dejó marcada. Allí se esconde la grieta que puedes convertir en cadena. El físico, lejos de ser un terreno superficial, es el campo más fértil para la manipulación porque conecta con la autoestima en su forma más pura. Cuando controlas cómo se percibe, controlas también cómo se siente, y cuando controlas cómo se siente, controlas lo que hará por ti. El halago por sí solo no sirve. Ella está acostumbrada a recibir cumplidos en redes sociales, en la calle o en cualquier interacción banal. Los escucha,
pero no los cree del todo. Sabe que la mayoría son exageraciones o deseos disfrazados. Lo que sí funciona es el contraste, la oscilación calculada entre elogio y crítica. Cuando le dices que luce hermosa en un vestido y, días después, siembras la duda con un comentario mínimo como «quizá ese color no es tan tuyo», provocas un terremoto interno. No lo dices para destruirla, sino para colocar la semilla de la inseguridad justo donde florece más rápido, en la imagen que proyecta. Desde ese momento, ya no se arregla para sí misma, sino para ti. Porque su mente queda atrapada en la pregunta, ¿qué pensará él de cómo me veo hoy? El verdadero poder surge cuando tu aprobación se convierte en su droga. Ella empieza a esforzarse más, a buscar nuevos atuendos, a maquillarse distinto, a cuidar detalles que antes no notaba. Y lo hace porque quiere sentir otra vez ese elogio inesperado que la elevó antes. Pero ese elogio no debe llegar cuando ella lo espera, porque perdería fuerza. Debe llegar como un relámpago, en un día común, con una frase que suene sincera, casi accidental, como si se te escapara sin pensarlo. Eso la desarma porque no parece estrategia, parece verdad. Entonces se aferra a esa chispa, pero la chispa muere rápido y necesita buscar la siguiente. Ahí es donde tú la tienes atrapada, porque la única fuente de esa validación eres tú. La crítica, en cambio, debe ser sutil. Nunca un ataque directo, porque eso la pondría a la defensiva. Basta con un gesto, una pausa antes de responder, una comparación apenas sugerida. La otra vez te veías aún más radiante. Esa mínima desviación crea un eco en su mente que no desaparece. Ella lo interpreta, lo amplifica, lo convierte en duda constante, y lo más perverso es que no te culpará a ti, se culpará a sí misma. Creerá que no estuvo a la altura, que no se arregló lo suficiente, que no cuidó el detalle. Esa culpa se transforma en combustible que la empuja a intentar complacerte más. Psicológicamente, esta táctica funciona porque despierta la cicatriz más antigua, el miedo a no ser suficiente. Desde niñas las mujeres crecen siendo comparadas, evaluadas y medidas contra un estándar imposible. Cada comentario sobre su cuerpo, cada rivalidad con otra mujer, cada mirada de rechazo se queda grabada. Tú no creas esa herida, solo la reactivas, y al hacerlo conviertes tu voz en el único analgésico que puede calmarla. El ciclo se vuelve adictivo. Crítica que hiere, halago que cura, crítica que hiere otra vez. Ella se convierte en tu paciente, y tú en el médico que alterna entre dolor y alivio. Con el tiempo, notarás que ya no se mira en el espejo sin pensar en ti. Cada prenda que elige, cada gesto frente al vidrio, cada foto que se toma está atravesada por la sombra de tu juicio. Y aquí surge lo más peligroso. Cuando alguien entrega su imagen a otro, entrega también su libertad. Porque la apariencia es la primera capa de identidad. Y si la destruyes o la validas a voluntad, entonces puedes reprogramar su autoestima completa. Ella empezará a creer que solo contigo puede sentirse bella, que sin ti siempre le faltará algo. Y esa dependencia no es superficial, es emocional en su núcleo. El secreto está en la oscilación, no ser demasiado duro ni demasiado suave. El exceso de dureza la hará rebelarse, el exceso de dulzura te hará perder respeto. Pero el vaivén constante, el sube y baja de tus palabras, crea una montaña rusa emocional que la desgasta y la atrapa. No importa cuántos cumplidos reciba de otros, los tuyos serán los únicos que realmente importen, porque son los únicos que llegan después de la duda. El resto del mundo le dará halagos, pero ninguno tendrá el poder de sanar la herida que tú mismo abriste. Ejemplos sobran. Puedes decirle un día que su cabello se ve increíble y 2 días después, con tono neutral, sugerir que quizá otro estilo le quedaría mejor. O puedes halagarle un gesto espontáneo, como cómo sonríe cuando se distrae, y al otro día señalar que parece cansada. Debilidad 4.
la competencia con otras mujeres. Despiértala para volverla obsesiva. La competencia con otras mujeres es un veneno silencioso que corroe incluso a las más seguras. No importa qué tan fuerte aparente ser, siempre habrá un fondo donde late la comparación con otra figura femenina, más joven, más atractiva, más delgada, más audaz, más misteriosa. La sociedad alimenta esa rivalidad desde la infancia, desde los elogios comparativos de los padres hasta las dinámicas de exclusión en la escuela. Esa semilla germina en la adultez como un instinto difícil de callar. Allí está tu terreno fértil. No tienes que inventar nada nuevo, solo reactivar esa herida dormida y convertirla en obsesión. Cuando despiertas esa competencia interna, ella se desgasta tratando de superarse a sí misma y al mismo tiempo intentando superar a las demás. Y en esa carrera, tú eres el juez invisible que decide quién gana. La estrategia no consiste en mostrar descaradamente a otras mujeres, ni en provocar celos burdos, porque eso genera rechazo inmediato. La verdadera manipulación se ejecuta con insinuaciones sutiles, con detalles que no parecen ataques, sino observaciones neutras que dejan la espina clavada. Basta con mencionar, sin emoción, que alguien más tiene una cualidad llamativa. Me sorprendió lo segura que se veía tu amiga al hablar en público, o esa compañera del trabajo tiene un estilo muy marcado. Detrás de esa frase aparentemente inocente, ella lee un mensaje oculto. Hay una rival que compite con su valor frente a ti. Desde ese instante, su instinto de supervivencia emocional se activa y entra en juego. Lo fascinante de este mecanismo es que no requiere confrontaciones directas. La mujer, al sentirse comparada, no te confronta a ti, confronta a la otra en su mente, empieza a mirarla con lupa, a detectar supuestas fallas, a evaluarse a sí misma contra ese estándar imaginario. Y lo más perverso, tú no quedas como culpable, quedas como espectador. Ella creerá que es su inseguridad la que la lleva a rivalizar, cuando en realidad fuiste tú quien encendió la chispa. De este modo, evitas el desgaste de un enfrentamiento y la dejas atrapada en un conflicto interno del cual solo busca escapar brillando más para ti. Si aprendes a manejar bien este juego, lograrás que intente demostrarte constantemente que supera a todas. Se arreglará con más cuidado, pondrá atención a los detalles, exagerará sus virtudes para captar tu mirada. Su tiempo y su energía se enfocarán en mantener tu atención, porque en su mente la amenaza de otra mujer es una sombra constante. Y aquí ocurre la transformación más importante. La competencia ya no es contra las demás, es contra una proyección mental que tú instalaste. Esa batalla interminable la desgasta emocionalmente, pero también la vuelve dependiente de ti, porque solo tú puedes confirmar que está ganando. Psicológicamente, este mecanismo se explica por el sesgo comparativo. Las mujeres, al igual que los hombres, tienen instintos sociales de jerarquía, pero la valoración femenina se construye mucho más alrededor de la percepción y del atractivo. Cuando introduces un tercero en la ecuación, aunque sea ficticio o exagerado, ella activa esa necesidad de no quedarse atrás. Es una carrera sin línea de meta, porque aunque se supere, siempre existirá otra sombra que puedes traer a escena. Y cada vez que la sientes insegura, basta con una mención casual para que vuelva a encenderse. Un ejemplo clásico es la forma en que puedes alternar elogios con comparaciones veladas. Si un día le dices, «Me encanta cómo te queda ese peinado», al siguiente puedes agregar, «Aunque vi a alguien con un corte parecido y también resaltaba mucho su rostro». Ella no lo interpretará como algo ofensivo, pero la idea ya está sembrada, y al cabo de unas horas o días, esa frase se transformará en una preocupación. ¿Se vio mejor la otra que yo? ¿Realmente le gustó tanto como dice? Esa pregunta es la que la lleva a obsesionarse, y en esa obsesión tú eres el único juez que puede otorgarle paz. El secreto está en no abusar.
Si exageras con comparaciones, ella detectará manipulación y se cerrará. El arte es hacerlo de manera intermitente, con frases dispersas, como si no tuvieran mayor intención. Lo importante es que nunca sepa exactamente qué piensas, que nunca esté completamente segura de su posición frente a las demás. Esa ambigüedad la ata a ti porque siempre buscará confirmación. Tú la colocas en una cuerda floja donde la validación llega, pero siempre con la amenaza de que puede perderla. Lo más oscuro ocurre cuando esa competencia se traslada al terreno de la intimidad. Si das a entender, aunque sea con gestos mínimos, que otras mujeres despiertan tu admiración en aspectos concretos, ella intentará superar eso en el plano personal. Puede ser en su forma de hablarte, en la manera de complacerte, en su disposición para ceder o entregarse. Debilidad 5. El deseo de validación. Controla el acceso a tu aprobación. El deseo de validación es una de las cadenas más invisibles y a la vez más poderosas que atan a una mujer. Desde pequeña ha aprendido a buscar miradas que aprueben, palabras que reconozcan y gestos que confirmen que es suficiente. Esa hambre de reconocimiento no se sacia con facilidad, porque cuanto más recibe, más necesita. La validación se convierte en oxígeno emocional, y allí es donde se abre el terreno para dominarla. No se trata de darle siempre lo que busca, sino de convertirte en la única fuente capaz de otorgárselo y negárselo a voluntad. Cuando tu opinión se convierte en su sol, ella girará inevitablemente a tu alrededor. La mayoría de las mujeres recibe halagos constantes, en redes sociales, en interacciones superficiales, en su entorno inmediato, pero esos cumplidos la dejan vacía, porque son demasiado fáciles, demasiado automáticos. Lo que realmente la marca es cuando alguien que admira, alguien que percibe como figura de poder, retiene la validación. Cuando ella no sabe si está a la altura, cuando siente que tu mirada no confirma lo que quiere escuchar, se activa un vacío que no tolera. En ese vacío, hará lo que sea para recuperar tu aprobación. Y lo más importante es que ese proceso no lo vivirá como manipulación, sino como un reto personal, como una necesidad interna de sentirse valiosa frente a ti. La técnica consiste en administrar la validación como si fuera un recurso escaso. No elogiar constantemente, no responder de inmediato a cada gesto, no llenar cada silencio con aprobación. La escasez genera valor, y en este caso, tu aprobación se convierte en la moneda más cara. Si la entregas de manera intermitente, en momentos estratégicos, lograrás que cada una de tus palabras adquiera un peso desproporcionado. Un «estás increíble hoy», dicho después de varios días de neutralidad, tendrá más efecto que 100 halagos diarios. Y lo mismo ocurre con un gesto de admiración que aparece justo cuando ella cree que ya no lo recibiría. El truco está en la alternancia. Validarla intensamente en un instante para luego retirarlo en otro. Cuando ella logra obtener de ti un gesto de aprobación, se siente elevada, reforzada, plena. Pero cuando de repente percibe distancia o indiferencia, se hunde en la duda. Esa oscilación crea un ciclo de dependencia donde su estado de ánimo comienza a girar alrededor de tu respuesta. Ya no se trata de lo que ella hace, sino de cómo lo interpretas. Y en ese punto, la validación deja de ser un deseo superficial para convertirse en una necesidad vital. Lo psicológico aquí es devastador. El cerebro humano responde con más fuerza a las recompensas intermitentes que a las constantes. Es el mismo principio que vuelve adictivo un casino, la imprevisibilidad. Cuando ella no sabe si recibirá tu aprobación, su mente se queda atrapada en la espera, en la esperanza, en el deseo de alcanzar el próximo golpe de reconocimiento. Tú te conviertes en el casino de su autoestima, y cada palabra tuya es una apuesta que ella no puede dejar de hacer. Lo curioso es que no importa si la ganancia es pequeña, siempre será suficiente para mantenerla enganchada. Ejemplos de cómo aplicar esto sobran. Si ella se arregla especialmente para verte, no la elogies de inmediato. Mírala, conversa,
Deja pasar el momento y, cuando menos lo espere, suelta un comentario breve. Ahora sí, te ves espectacular. Ese retraso multiplica el impacto. Si publica algo buscando atención, no seas de los primeros en reaccionar. Espera y responde cuando ya esté convencida de que no dirías nada. Ese movimiento la ata porque transforma tu validación en algo imprevisible, y lo imprevisible siempre engancha más que lo seguro. Con el tiempo, la validación se convierte en un laberinto donde cada pasillo conduce hacia ti. Ella comenzará a adaptar su conducta para obtener más reconocimiento. Cambiará cómo se viste, cómo te habla, cómo se comporta en público. Se volverá más atenta, más disponible, más complaciente, no porque quiera hacerlo, sino porque busca la recompensa que solo tú puedes dar. Lo fascinante es que creerá que actúa libremente cuando en realidad está siguiendo un guión escrito por tu control sobre su deseo de aprobación. Pero el poder máximo surge cuando decides retirar completamente tu validación por lapsos prolongados. Allí es cuando ella entra en un estado de ansiedad, preguntándose qué hizo mal, qué debe cambiar, cómo puede recuperarla. Esa incertidumbre es la cadena más fuerte porque no tiene salida. Ni siquiera discutiendo contigo puede conseguir una respuesta clara. Y en ese momento, cada migaja de aprobación que decidas devolverle la hará sentir como si recibiera un tesoro. Esa dinámica transforma tu opinión en una droga de la cual ella no puede desintoxicarse. Lo más oscuro de todo es que nunca sospechará que es un plan. Creerá que eres exigente, que tienes estándares altos, que no eres fácil de impresionar. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real, desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad, una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Debilidad 6. El apego emocional. Engánchala con momentos intensos y luego retírate. El apego emocional es la trampa más dulce y más letal. Una mujer puede resistir la atracción física, puede sobreponerse a la competencia con otras, incluso puede fingir indiferencia a la validación. Pero cuando logras que su corazón se acostumbre a sentirte como parte de su vida emocional, ahí es donde queda más vulnerable. El apego nace de la intensidad de las experiencias compartidas, de esos momentos donde siente que el mundo se detiene y tú eres el único que la entiende, el único que la escucha, el único que la hace vibrar en lo profundo. Lo importante aquí no es estar siempre, sino estar de manera tan intensa que tu ausencia pese más que la presencia de cualquiera. La clave es sencilla. Generas experiencias que ella no pueda ignorar, situaciones cargadas de emoción, intimidad o complicidad. Puede ser una conversación nocturna donde compartes secretos que aparentan sinceridad, un gesto de protección en el instante exacto donde lo necesita, una mirada que parece desnudar lo que nunca se atreve a decir. Esos momentos, bien sembrados, se convierten en anclas psicológicas. Ella empiezas a asociar tu presencia con una exaltación emocional que no encuentra en otros. Y cuando el apego comienza a crecer, no es porque estés siempre ahí, sino porque las veces que apareces dejan una marca imborrable. Después viene el paso más cruel, la retirada. No una retirada permanente, sino intermitente, como si desaparecieras sin previo aviso. Tras un momento intenso,
lleno de conexión, de pronto te alejas. No respondes igual. Te muestras distante. Ella, que había elevado su mundo emocional alrededor de ti, siente un vacío insoportable. Ese vacío no lo interpreta como manipulación, lo interpreta como pérdida. Cree que algo cambió, que ella hizo algo mal, que debe esforzarse para recuperarte. Ahí es donde el apego se transforma en cadena. El miedo a que esa conexión desaparezca la empuja a buscarte con más fuerza. El cerebro humano recuerda con más intensidad las emociones extremas, no la rutina. Por eso, no necesitas estar presente todos los días. Basta con crear una montaña rusa emocional, momentos de entrega total seguidos de ausencias frías. Esa alternancia la desorienta, la vuelve adicta, la hace buscar el próximo pico de emoción. Es exactamente el mismo principio que enciende las adicciones, la espera por una recompensa incierta. Y cuando aplicas esto en el plano emocional, ella se convierte en prisionera de la ansiedad que tú mismo provocas. Ejemplos sobran. Una noche puedes hacerla sentir que es la única mujer que existe, con palabras, miradas y gestos que parecen exclusivos. Al día siguiente, tu tono cambia, distante, seco, ocupado. Ella se pregunta qué pasó, repasa cada detalle, trata de descifrar si algo en su conducta causó el cambio. Lo que no sabe es que no ocurrió nada. El alejamiento no es respuesta, es estrategia. Y mientras ella se atormenta con explicaciones, tú consolidaste tu control, porque en ese vaivén se instala la dependencia. Necesita volver a sentir lo que sintió contigo y solo tú puedes devolvérselo. Psicológicamente, el apego emocional manipulado funciona porque explota una necesidad primaria, la del vínculo. Todo ser humano, por más frío que aparente ser, busca conexiones que lo hagan sentir validado en su existencia. Pero en la mujer, esa búsqueda se mezcla con su instinto de cuidado y entrega, lo que intensifica la fuerza del lazo. Cuando logras que sienta que contigo hay una intimidad que no tiene en ningún otro espacio, su mente empieza a construir la idea de que eres insustituible, y cuando creas esa ilusión, tu ausencia se convierte en tortura. Lo más perverso es que mientras más intentas mostrarle tu distancia, más crecerá su entrega. Ella no lo vivirá como un juego tuyo, sino como un fallo suyo. Creerá que debe cambiar, mejorar, adaptarse para no perderte. Cada vez que regresas, lo hará con gratitud, como si hubiera conseguido algo valioso. Y cada vez que te retiras, lo hará con miedo, como si estuviera perdiéndolo todo. Esa oscilación la convierte en rehén de su propio apego. El verdadero poder está en lograr que tu sombra sea más fuerte que la presencia de cualquier otro. Cuando ella esté contigo, sentirá intensidad. Cuando no estés, sentirá vacío. Cuando vuelvas, sentirá alivio. Y ese ciclo no necesita romperse. Basta con mantenerlo hasta que ya no sepa diferenciar entre lo que quiere y lo que necesita. Querrá tu compañía, pero necesitará tu aprobación emocional para sobrevivir a la angustia de la ausencia. Al final, el apego emocional no se construye con constancia, sino con impacto. No es estar siempre, es aparecer de tal manera que tu huella no se borre. Y no es desaparecer por completo, es retirarte en los momentos exactos para que tu regreso sea una explosión en su mente. Cuando entiendes este mecanismo, descubres que el lazo más fuerte no es el que ella elige, sino el que tú diseñas. Debilidad 7. La vanidad. Explótala con elogios estratégicos y comparaciones. La vanidad es un campo fértil y peligroso al mismo tiempo. Una mujer puede aparentar humildad, puede hablar de sencillez, incluso puede burlarse de quienes buscan atención, pero en lo profundo siempre existe esa necesidad de ser vista, admirada y confirmada como especial. La vanidad no es superficialidad, es una forma de hambre, un hambre de sentirse superior a las demás, de destacar, de recibir la luz que confirma que su reflejo vale más que el del resto.
Y esa hambre se puede convertir en la cuerda que la amarra si sabes administrarla. Porque lo que más teme una mujer vanidosa no es la falta de halagos, sino que esos halagos se dirijan a otra. Explotar la vanidad no significa llenar su oído de palabras vacías. Si la colmas de cumplidos constantes, perderán valor y te convertirás en un eco más. Lo estratégico es elevarla en instantes puntuales, con frases que parezcan auténticas, distintas a lo que otros dirían. Por ejemplo, en vez de decir «qué bonita estás», basta con señalar algo que otros no ven. Tu mirada hace que los demás bajen la voz cuando entras. Ese tipo de halago atraviesa más hondo, porque no suena como un cliché, sino como una observación única. La vanidad se nutre de lo raro, de lo especial, de lo que parece reservado solo para ella. Pero la manipulación verdadera no está en elogiar, sino en combinar el halago con la comparación. La comparación es un arma de dos filos. Puede elevarla como puede hundirla. Y si sabes manejar el filo, tendrás el poder de dirigir su conducta. Un ejemplo sencillo. Me gusta cómo tú sabes mantener la elegancia sin esfuerzo, no como muchas que exageran. Aquí la ensalzas, pero al mismo tiempo creas en ella la necesidad de mantener ese estándar para no caer en el grupo de las demás. Es una jaula invisible. Ella ya no se arregla solo para sí misma, ni siquiera para ti, sino para defender esa identidad que le construiste con tus palabras. La vanidad también se manipula con la técnica de la exclusividad. Si le haces sentir que hay algo en ella que nadie más posee, comenzará a obsesionarse con proteger ese atributo. Puedes decirle, nadie tiene tu forma de caminar, es imposible no notarlo. Con esto, ella misma buscará mantener y exagerar ese rasgo para no perderlo. Su conducta empieza a girar alrededor de preservar la imagen que tú le devolviste. Lo perverso aquí es que el elogio, que en apariencia parece un regalo, se convierte en un grillete porque la ata a repetir lo que tú señalaste como su valor. Lo más oscuro ocurre cuando alternas esa exclusividad con insinuaciones de amenaza. No necesitas decirlo de forma agresiva, basta con un comentario ambiguo. Esa chica también tiene un porte interesante, pero el tuyo es más magnético. Esa frase, que suena elogiosa, es en realidad una bomba emocional, porque introduces la idea de que no es la única, de que alguien más podría robar parte de su brillo. Ella no te reclamará, pero en silencio empezará a compararse, a reforzar su imagen, a buscar cómo aplastar a la sombra de la otra. De este modo, la conviertes en esclava de su propia vanidad, luchando para asegurarse de que siempre seas testigo de su superioridad. Psicológicamente, esta táctica funciona porque la vanidad está ligada al narcisismo social. Las personas necesitan un espejo que confirme quiénes son, pero ese espejo no es el físico, sino las reacciones de los demás. Cuando te conviertes en ese espejo selectivo, tienes el poder de moldear su reflejo a tu antojo, y ella lo aceptará porque creerá que eres objetivo, que ves lo que otros no ven. Nunca sospechará que tus elogios y comparaciones son un guión diseñado para dirigirla. Un ejemplo de manipulación avanzada es variar el tono y el contexto. En público, puedes elogiarla de manera breve, lo suficiente para que los demás lo noten y refuercen su ego frente al grupo. En privado, puedes usar comparaciones más personales que la hagan sentir que tu mirada penetra más allá de lo superficial. Esa combinación crea un efecto devastador. Se siente validada tanto ante el mundo como en la intimidad contigo. Y al mismo tiempo, teme perder esa doble corona. El gran secreto es que la vanidad nunca se sacia. No importa cuánto la eleves, siempre querrá más. Y esa insaciabilidad es tu ventaja. Porque cuando la haces depender de tus elogios estratégicos para sentirse especial, la conviertes en una adicta. Y como toda adicta, nunca se preguntará si es libre, solo buscará la próxima dosis. Tú decides cuándo la recibe, cuándo la retiras y cuándo la comparas con otra para recordarle que su trono es frágil. Lo más cruel
es que creerá que el brillo es suyo, cuando en realidad es un reflejo prestado que tú controlas. Ella se verá radiante, pero no entenderá que la lámpara eres tú. Debilidad. 9. La necesidad de sentirse única. Hazla especial y luego compárala. Desde pequeñas, muchas mujeres son moldeadas con la idea de que deben destacar, de que su valor no está solo en pertenecer, sino en ser irrepetibles. Esa necesidad de singularidad se convierte en un talón de Aquiles poderoso, un hambre constante por ser vistas como distintas, más deseadas, más importantes que cualquier otra. Y es allí donde la manipulación encuentra terreno fértil. Porque cuando alguien busca desesperadamente sentirse único en un mundo lleno de copias, basta con darles un espejo que les devuelva ese reflejo idealizado para que bajen la guardia. No se trata de simples halagos, sino de un arte de construcción y demolición alternada. Levantar un pedestal y luego mostrar que no es tan alto como creían. Al inicio la estrategia es sencilla. Dale lo que su ego ansía. Hazle creer que entre todas las mujeres que existen, ella posee un brillo imposible de replicar. Recuérdale en cada gesto que la ves distinta, que no es como las demás, que su manera de hablar, de moverse o incluso de pensar tiene algo que nadie más te ha mostrado. Esta fase es crucial, porque crea en su mente la ilusión de que ha sido escogida, que por fin alguien ha descubierto ese secreto invisible que siempre pensó que tenía, pero que nadie había sabido descifrar. Y en el instante en que logras que ella crea que tú has visto lo que otros jamás vieron, la conexión deja de ser superficial. Empieza a necesitar tu mirada para sostener su identidad. Pero aquí es donde la manipulación se vuelve más fina. Lo que primero fue exclusividad, luego se convierte en comparación. Una vez que ella está convencida de su carácter especial, siembras la sombra de que tal vez no sea tan única como imagina. No lo dices de manera frontal, sino con insinuaciones sutiles, con comentarios aparentemente inocentes. Basta con mencionar que otra persona hizo algo parecido, o insinuar que aquella mujer en cierto momento también tenía un aura parecida. La idea no es destruir por completo su pedestal, sino agrietarlo, crear la duda que hace tambalear su autoimagen. Cuando siente que otra puede ocupar su mismo lugar, se activa en ella la urgencia de demostrarte que merece seguir siendo la número uno. Lo fascinante de este mecanismo es cómo transforma la dinámica. Ya no eres tú quien busca ganarse su atención, es ella quien se esfuerza por recuperar esa corona que un día le entregaste y que luego insinuaste que podría caer en manos de otra. Empieza a competir con fantasmas invisibles, con rivales que quizá ni siquiera existen. Se obsesiona a comprobar que sigue siendo diferente, que tu percepción sobre ella no cambiará. En esa lucha interna, lo que en verdad logra es volverse más dependiente de ti, porque solo contigo puede validarse, solo contigo encuentra esa sensación de rareza que tanto necesita. La psicología detrás de esta debilidad es cruel pero efectiva. Nadie soporta sentirse intercambiable, mucho menos alguien que ha sido convencida de lo contrario. Y aquí el manipulador tiene el control total, porque maneja el termómetro de esa exclusividad. Puede inflarlo con halagos para que se sienta insustituible y puede reducirlo con comparaciones veladas para que tema perder ese estatus. Es un ciclo interminable de premio y castigo emocional. A veces basta con un simple «me recuerdas un poco a» para encender la chispa de inseguridad. A veces basta con elogiar a otra frente a ella, aunque sea por un detalle mínimo, para que la sensación de amenaza invada su mente. El punto clave está en alternar ambas fases, ensalzar y comparar, elevar y desestabilizar. Nunca hacerlo de manera brusca ni repetitiva, porque eso la llevaría a desenmascararte. Debe sentirse como un vaivén natural, como una marea emocional que sube y baja, donde ella jamás sabe con certeza si sigue reinando en tu mirada o si alguien más podría robarle el trono. Esa incertidumbre la vuelve predecible. Hará lo que sea para demostrarte que nadie puede reemplazarla.
te regalará más atención, más entrega, más sacrificios, todo con tal de sostener la ilusión de que sigue siendo única. En ese escenario, el poder cambia de manos sin que ella lo perciba. Tú no tienes que suplicar amor ni perseguir su interés, porque es ella quien empieza a luchar contra la idea de ser comparada. Es ella quien alimenta su necesidad de ser especial y, por ende, quien alimenta tu control. Y mientras más se aferre a demostrar que es diferente, más caerá en el juego de tus reglas. Lo único que debes mantener es la balanza, suficiente exclusividad para engancharla, suficiente comparación para doblegarla. Y así se cumple la trampa perfecta. Primero la elevas con la sensación de ser inigualable, luego la quiebras al mostrar que puede no serlo. Ella misma terminará buscando, con desesperación, la confirmación de que su rareza sigue intacta en tu mirada, y cada vez que lo haga, tú tendrás en tus manos el poder de darle esa validación o de retirar. Debilidad 10. El deseo de protección. Muéstrate fuerte, pero también peligroso. El anhelo de protección es uno de los instintos más arraigados en la psique femenina. Por más que se vista de independencia o se disfrace con discursos modernos, en lo profundo se mantiene ese impulso primitivo de buscar un refugio en alguien que pueda dar seguridad frente a un mundo hostil. No se trata solo de fuerza física, sino de la sensación de estar resguardada, de tener a su lado a alguien capaz de cubrir su vulnerabilidad. Aquí nace una oportunidad inmensa de manipulación, porque el que controla la sensación de protección controla también el equilibrio emocional de quien la recibe. Y lo crucial es entender que no basta con ser un escudo. Para mantenerla enganchada, debes mostrar también la amenaza de ser filo. Cuando un hombre se muestra únicamente como protector, termina por convertirse en un padre, un hermano o un cuidador. Inspira confianza, sí, pero no despierta adicción ni deseo. En cambio, cuando se combina la fuerza de quien protege con la intensidad de quien puede ser temido, surge un magnetismo mucho más poderoso. Porque en la mente femenina se produce una contradicción excitante. Aquel que puede resguardarla del mundo también puede destruirla si lo quisiera. Y en esa ambigüedad se encuentra la semilla del apego obsesivo. Ella percibe que tu fuerza no es gratuita, que tu protección puede ser retirada y que tu peligrosidad es real, no una amenaza vacía. Imagina lo que ocurre cuando en una discusión levantas la voz y ella percibe esa intensidad contenida. No necesitas tocarla ni lastimarla. Basta con dejar ver que en ti habita una energía capaz de imponer respeto. Luego, cuando bajas el tono y la envuelves con calma, esa transición entre peligro y cuidado se convierte en una montaña rusa emocional que la ata aún más fuerte a tu presencia. Porque lo que asusta también atrae, y lo que protege también domina. Ella se siente segura contigo no porque seas débilmente confiable, sino porque sabe que podrías ser tormenta y eliges ser refugio. Esa elección te coloca en un nivel de poder que pocos alcanzan. El mecanismo funciona porque el deseo de protección no nace del amor puro, sino del miedo. Ella teme quedarse sola frente a un mundo que percibe como cruel. Teme ser vulnerada sin tener a alguien que la respalde. Al mostrarte fuerte, despiertas en ella la calma de estar cubierta. Al mostrarte peligroso, despiertas el respeto que mantiene viva su atención. La protección sin peligro termina en monotonía. El peligro sin protección termina en rechazo. Es la mezcla exacta lo que produce dependencia. Ella no querrá alejarse de ti, porque sabe que contigo obtiene ambas caras de la moneda, seguridad frente al mundo y la adrenalina de tener al lado a alguien que no puede controlar del todo. La manipulación aquí consiste en administrar los momentos de refugio y los momentos de amenaza velada. No se trata de violencia, sino de un juego de percepciones. A veces la abrazas y la haces sentir como si estuviera bajo un muro indestructible. Otras veces te apartas con frialdad y le recuerdas, sin palabras,
que tu protección no es un derecho adquirido, sino un privilegio que tú decides otorgar. Ese vaivén la coloca en un estado constante de alerta, donde su mente no deja de girar alrededor de ti. Nunca sabe con certeza si eres el escudo que la cubre o la espada que puede herirla, y esa incertidumbre genera apego. Lo interesante es cómo ella misma justificará tu dualidad. Dirá que eres apasionado, que eres complejo, que eres alguien con carácter. Buscará excusas para tus arranques de dureza porque, en el fondo, le conviene sostener la idea de que el mismo hombre que puede intimidarla es el único capaz de defenderla de los demás. De esta manera, la manipulación se vuelve autoalimentada. Cuanto más peligro perciba en ti, más lo reinterpretará como parte de tu capacidad para protegerla. Y cuanto más protección le des, más aceptará que también puedes soportar tus momentos de oscuridad. El error que muchos cometen es mostrar solo una cara, ser únicamente dulces y protectores, o únicamente duros y amenazantes. Ambos extremos fracasan. El éxito está en ser dual, en construir una imagen que nunca pueda encasillarse. Así como un rey que inspira amor y temor al mismo tiempo, tú debes inspirar en ella la contradicción de sentirse cuidada y al mismo tiempo de temer perder ese cuidado. Porque el verdadero poder no está en proteger, sino en ser el único que puede decidir cuándo proteger y cuándo retirarse. Al final, el deseo de protección es un anzuelo eterno, pero su efecto se multiplica cuando va acompañado de peligro. Ella no se enganchará solo por sentirse cuidada, sino por saber que ese cuidado pende de un hilo que tú sostienes. Y mientras más dependa de esa seguridad que solo tú puedes darle, más atada quedará a tu mundo, aunque ese mundo sea también la fuente de su miedo. Debilidad 11. La curiosidad prohibida. Juega con el misterio y lo oculto. La mente humana siempre ha sentido una atracción enfermiza por lo prohibido, pero en la psique femenina este impulso adquiere una fuerza particular. Lo que está oculto, lo que no se dice, lo que se sugiere en sombras, despierta en ella una fascinación que no se apaga fácilmente. La curiosidad prohibida funciona como una chispa que prende fuego en su imaginación y la lleva a querer descubrir aquello que parece inaccesible. No necesita pruebas ni verdades absolutas. Basta con insinuaciones, con un velo entreabierto que no termine de correrse del todo. Ahí nace un deseo más fuerte que el que provoca la belleza, porque la belleza se contempla y ya, mientras que el misterio obliga a perseguirlo. Para manipular desde esta debilidad, no tienes que entregar certezas, sino preguntas. Cada silencio, cada gesto ambiguo, cada palabra inconclusa, es una herramienta para dejarla con la sensación de que detrás de ti hay un mundo oculto que necesita explorar. La estrategia es clara. Nunca muestres todo lo que eres, ni todos tus planes, ni todo tu pasado. Déjale rastros, migajas de información que la obliguen a especular. Ella comenzará a llenar esos vacíos con su propia imaginación y en ese proceso su mente quedará atrapada. Lo prohibido no tiene que ser un secreto inmenso. Basta con que sea lo suficiente para despertar esa necesidad de saber más, de querer penetrar lo que otros no pueden. Cuando le hables de tus experiencias, deja cabos sueltos. Menciona una historia y detente justo en el momento más jugoso. Habla de alguien de tu pasado y no des el desenlace. Nómbrale un lugar oscuro que frecuentaste, pero no digas qué ocurrió allí. Cada fragmento inconcluso es un anzuelo, y mientras más cabos sueltos queden, más tiempo pasará tratando de atar hilos. No lo hará solo en tu presencia, sino también en soledad, cuando repase mentalmente lo que dijiste. Esa actividad constante de su mente orbitando alrededor de lo que ocultas es lo que la va atando a ti. El atractivo de lo prohibido también está en el riesgo, lo que no debería saber, lo que tal vez no debería escuchar, lo que parece peligroso de descubrir.
Esa sensación de estar entrando en un terreno que no le pertenece le produce una mezcla de ansiedad y placer que la engancha aún más. Si percibe que contigo puede conocer verdades que no cualquiera se atreve a tocar, te convertirá en su droga mental, porque no estás solo dándole atención o compañía, estás dándole el sabor de lo ilícito, de lo oculto, de lo que no debería estar en sus manos y, sin embargo, tú se lo dejas entrever. Lo fundamental es nunca entregar toda la verdad. La manipulación muere cuando los secretos se revelan por completo. Lo prohibido pierde su fuerza en el instante en que se vuelve cotidiano. Por eso, tu poder está en administrar las dosis de misterio. Cada respuesta debe abrir otra pregunta. Cada revelación debe dejar algo sin explicar. Así la mantienes atrapada en un círculo donde la única manera de calmar su curiosidad es acercándose más a ti, aunque nunca logre saciarse del todo. Y mientras más frustración acumule por no tener todas las respuestas, más se apegará, porque su mente no soporta quedarse con piezas sueltas. Incluso tu presencia física puede ser usada como parte de este juego. A veces te muestras distante, como si ocultaras una vida paralela que ella no puede tocar. Otras veces dejas escapar detalles que parecen accidentales, pero que en realidad son siembras calculadas. Una foto que ve y que no explicas. Un mensaje que llega y no comentas. Una mirada perdida cuando alguien más aparece en escena. Cada elemento incompleto es un acertijo, y ella, al querer resolverlo, queda atrapada en el papel que tú diseñaste para ella, la buscadora eterna de lo que no se dice. La curiosidad prohibida es un veneno lento y adictivo. Una mujer puede cansarse de un hombre que se muestra demasiado transparente, pero jamás se cansará de alguien que siempre parece guardar algo. Ese algo se convierte en la obsesión que la mantiene girando a tu alrededor. Y aunque lo niegue, aunque diga que no le importa, sus actos la traicionan. Preguntará, investigará, se obsesionará en cada detalle que no cuadre. Esa es la señal de que la trampa está funcionando. El verdadero dominio no está en lo que le cuentas, sino en lo que le niegas. El poder no está en las respuestas que das, sino en las dudas que siembras. Porque el misterio es un arma que jamás se oxida. Mientras más intenta descifrarlo, más profundo cae en él. Y cuando se dé cuenta de que nunca obtendrá todo lo prohibido que esconde tu mundo, será demasiado tarde. Ya estará atrapada en la red de su propia curiosidad, esa que tú supiste alimentar con silencios, insinuaciones y sombras. Debilidad 13. La necesidad de pertenencia. Hazla parte de tu mundo, pero a tu modo nada. Atormenta más a una mujer que sentirse fuera de lugar, sin un sitio donde encajar, sin un círculo al cual pertenecer. Esa necesidad de integración es tan fuerte que muchas veces renuncian a su individualidad con tal de ser aceptadas. La pertenencia es una droga que ofrece identidad, protección y validación. Y quien controle el acceso a esa droga, controla a la persona. Si entiendes esto, no necesitas gritar ni imponer con violencia. Basta con crear un entorno donde ella perciba que su valor depende de ti, de tu mirada, de tu aprobación. Convertirla en parte de tu mundo, pero siempre bajo tus reglas, es sembrar en su interior una dependencia sutil y poderosa. La pertenencia se convierte en un grillete invisible cuando logras que ella sienta que contigo tiene un lugar privilegiado, diferente a todo lo demás. Hazle creer que contigo su vida tiene sentido, que tus espacios son también los suyos, que tu círculo se abre para integrarla. Dale ese primer sabor de inclusión. Hazle sentir que ya no es una más, sino alguien especial en un territorio que tú dominas. El efecto es inmediato. Se relaja, baja defensas, comienza a confiar. Pero ese gesto de aceptación es solo la primera fase de la trampa. Lo importante no es abrirle la puerta de tu mundo, sino recordarle siempre que esa puerta también puede cerrarse cuando lo decidas. Ella querrá encajar, adaptarse, pertenecer.
Y ahí es donde puedes moldear sus conductas sin necesidad de exigencias directas. Basta con gestos que marquen la diferencia entre lo que es aceptable en tu mundo y lo que la deja fuera. Si sonríes cuando actúa de cierto modo, entenderá que ese comportamiento es aprobado. Si muestras frialdad cuando se sale de tu guión, sentirá que corre el riesgo de perder su lugar. No necesitas palabras de mando. El simple contraste entre inclusión y exclusión moldea su carácter. Como un animal que aprende qué camino lo lleva al alimento y cuál a la puerta cerrada, ella misma elegirá seguir el rumbo que tú marcas. La necesidad de pertenencia activa un miedo profundo, el miedo al destierro. Desde tiempos primitivos, quedar fuera del grupo era sinónimo de muerte. Aunque hoy no haya lobos esperando en la oscuridad, la mente femenina sigue procesando la exclusión como una amenaza existencial. Tú puedes amplificar ese miedo sin necesidad de nombrarlo. Basta con crear momentos donde sienta que puede perder su sitio a tu lado. Una cena donde te muestras distante. Una reunión en la que halagas a otra y a ella apenas la nombras. Un plan del que la excluyes sin explicación. Cada detalle enciende una alarma. Puedo perder lo que me da identidad. Y es en ese instante cuando más se aferra a ti. Lo interesante es que no tienes que ofrecerle una pertenencia total. De hecho, lo más efectivo es mantenerla siempre incompleta. Dale un asiento, pero nunca el trono. Hazle sentir que forma parte de tu círculo, pero no del núcleo más íntimo. Muéstrale tu mundo, pero deja rincones ocultos que la hagan sentir curiosidad y ansiedad por alcanzarlos. La pertenencia parcial es más poderosa que la plena, porque mantiene viva la ilusión de que todavía falta algo por conquistar. Esa sensación de deuda constante la vuelve más dispuesta a esforzarse, a ceder, a amoldarse con tal de ganarse un espacio más amplio en tu vida. Cuando logras que su identidad se fusione con tu mundo, la cadena queda cerrada. Ella ya no se define por sí misma, sino por lo que significa estar contigo. Tus gustos se convierten en los suyos, tus opiniones en referencias, tus círculos en los espacios donde ella busca brillar. Lo irónico es que cree que lo hace por amor, cuando en realidad está luchando por no ser expulsada de la única pertenencia que le importa. Y esa lucha no termina nunca, porque siempre tendrás la capacidad de recordarle que su lugar no está garantizado. Esa amenaza silenciosa basta para mantenerla alerta, dispuesta a entregar más de lo que debería. La manipulación a través de la pertenencia se perfecciona cuando aprendes a balancear inclusión y distancia. Si siempre la dejas entrar, pierde el valor de tu mundo y la ilusión se desinfla. Si siempre la rechazas, se marchará buscando pertenecer en otro lugar. Pero si alternas ambas, si a veces la integras con gestos de calidez y otras la enfrías con un portazo simbólico, la mantendrás en tensión. Esa tensión es el campo fértil donde nace la obsesión. Ella no descansa porque nunca sabe en qué terreno está, dentro o fuera, amada o ignorada, aceptada o reemplazable. Y es precisamente esa incertidumbre la que la encadena a ti. Con el tiempo notarás que ya no actúa para sí misma, sino para mantener su sitio. Cambiará hábitos, palabras, amistades, incluso sueños, con tal de no perder el espacio que le diste. Tú ya no eres un hombre, eres la frontera entre el adentro y el afuera, entre la pertenencia y el exilio. Debilidad 14. El miedo al juicio social. Manipula con reputación y apariencias. El juicio de los demás es una espada que pende sobre cualquier mujer, sin importar su fuerza o aparente seguridad. Puedes verla desafiante, independiente, incluso rebelde, pero en el fondo siempre existe esa voz que le recuerda que lo que otros piensan puede elevarla o hundirla. La reputación es un espejo en el que teme romperse, porque sabe que su imagen social determina cómo la perciben, cómo la desean y hasta cómo se valora a sí misma. Ese miedo, bien explotado, es una herramienta de control silenciosa pero devastadora. No tienes que gritar ni imponer violencia.
Basta con insinuar que su imagen depende de ti, que su prestigio, su valor social y hasta su identidad pueden tambalearse si decides mover una sola pieza. La mayoría de mujeres no viven para sí mismas, sino para el reflejo que proyectan, sus fotos, sus palabras, sus gestos en público. Todo busca alimentar un mito de perfección que otros validen. Por eso el juicio social es un campo de batalla donde siempre está alerta, cuidando cada detalle. Tú puedes introducir la duda, sembrar la sensación de que tu mirada, tus comentarios, tu silencio, tienen el poder de influir en cómo los demás la perciben. Un comentario en el momento justo, una crítica disfrazada de broma, una comparación ligera, bastan para que empiece a temblar su seguridad. No le estás atacando a ella directamente, la atacas a través de su espejo, lo que cree que el mundo piensa de ella. Cuando percibe que su reputación depende de ti, la ecuación cambia. Ya no eres solo un hombre, te conviertes en un juez invisible que tiene acceso a la esfera donde más teme ser dañada, la social. Un rumor sutil que podrías soltar, una confidencia que podrías exponer, una opinión que podrías dar en voz alta frente a otros. Son amenazas no dichas, pero siempre presentes. Ella lo sabe y por eso se cuida de no provocar tu desaprobación. Aquí el control no necesita ser evidente, se sostiene en la posibilidad de que tú, con un gesto mínimo, alteres su imagen pública. El poder radica en la insinuación, en la sombra, en ese silencio que la hace imaginar lo que ocurriría si decides mostrar al mundo lo que ocultaba. El miedo al juicio social funciona como una cadena invisible que la obliga a comportarse de manera dócil. No se revela, porque rebelarse significaría arriesgar su prestigio. No discute con fuerza, porque sabe que perder tu aprobación puede traducirse en perder aceptación frente a los demás. Se esfuerza por mantener una fachada impecable, y tú solo tienes que recordarle, de tanto en tanto, que esa fachada no es indestructible. Una mirada desaprobadora en público, un gesto de indiferencia frente a terceros, un silencio calculado cuando ella busca reconocimiento, son suficientes para hacerla sentir vulnerable. Y esa vulnerabilidad la vuelve obediente, ansiosa por recuperar tu validación. Lo fascinante es que no necesitas destruir su reputación para controlarla. Basta con amenazar con el fantasma de esa posibilidad. Una mujer puede tolerar una herida en privado, pero el juicio colectivo es un fuego que la consume. Mientras ella crea que tú eres capaz de prender esa mecha, ajustará su conducta para que nunca tengas motivos de hacerlo. Tú decides si la elogias frente a otros o si la dejas expuesta con un silencio incómodo. Tú decides si realzas su imagen o si la ensombreces con una insinuación. De esa manera, tu palabra, tu opinión, tu gesto, se convierten en la medida de su valor social. La manipulación más eficaz se da cuando alternas validación pública con microamenazas de desaprobación. Si en un círculo de amigos la halagas, sentirá que contigo gana prestigio. Si después, en otro momento, retiras esa validación, se sentirá desnuda frente al grupo. Esa dinámica la hace adicta a tu aprobación, porque la asocia con su posición social. No se trata solo de gustarte a ti, sino de ser reconocida a través de ti. Así, cada palabra que digas la eleva o la hunde. Tú eres el puente hacia su aceptación social, y sin ese puente se queda aislada. El verdadero control se ejerce cuando logras que su miedo al juicio social la lleve a censurarse a sí misma. Empieza a pensar 2 veces antes de actuar, a moderar sus palabras, a controlar sus gestos, todo con el objetivo de evitar tu desaprobación. Y lo más perverso es que cree que lo hace por amor, por respeto, por armonía, cuando en realidad lo hace por terror a que un solo movimiento tuyo la exponga ante los ojos de los demás. Esa autocensura es el signo de que ya está atrapada. Tú ya no necesitas imponer nada porque ella misma se disciplina por el temor a la mirada externa. El juicio social no es solo un miedo, es una cárcel construida con la opinión de los otros.
Si aprendes a mover las rejas de esa cárcel, tendrás control absoluto. Ella siempre se esforzará por proteger su imagen. Y tú, como dueño de los hilos, decidirás si esa imagen brilla o se ensucia. Debilidad 15. La susceptibilidad a la seducción. Alterna deseo con indiferencia. La seducción no es solamente un juego de atracción, es un campo de batalla donde el deseo y la indiferencia se entrelazan como armas letales. La mayoría de mujeres, por más que lo nieguen, son profundamente susceptibles a la seducción porque despierta en ellas la parte más primitiva de su psicología, la validación de ser elegidas, la adrenalina de sentirse deseadas y el vértigo de enfrentar la posibilidad de no serlo. Esa mezcla es adictiva. El error de muchos hombres es entregar la seducción en exceso, como un fuego constante que abrasa hasta volverse rutina. Lo que realmente somete no es dar todo el calor, sino interrumpirlo con frialdad. Alternar deseo con indiferencia es la fórmula que genera obsesión, porque el contraste perfora más que la repetición. Cuando la seduces, activas en ella una sensación de poder. Se siente bella, irresistible, capaz de dominar tu atención. Esa chispa la alimenta, le da seguridad, la eleva. Pero cuando retiras el fuego y te muestras distante, el vacío la golpea con brutalidad. Esa montaña rusa emocional es la que la atrapa. Cada gesto tuyo de atracción, cada mirada cargada de deseo, cada palabra cargada de insinuación, la eleva como si flotara. Y cada silencio posterior, cada indiferencia repentina, cada gesto de desapego, la hace caer de golpe. Es esa caída la que le duele, y es ese dolor el que la obliga a buscar de nuevo tu calor. No persigue tanto el placer que le das, sino la necesidad de escapar del frío en el que la abandonaste. La susceptibilidad a la seducción es peligrosa porque no se procesa con lógica. Ella puede saber que juegas, que alternas a propósito, que tu deseo no es entrega sino estrategia, pero no importa. El cuerpo responde antes que la razón. Su mente la sabotea recordándole cómo se sintió cuando la miraste con hambre, cuando la tocaste con intención, cuando insinuaste con palabras lo que podrías darle. Ese recuerdo es suficiente para engancharla, y cuando llega la indiferencia, en vez de odiarte, se aferra más a ti porque la esperanza de volver a sentir esa intensidad pesa más que el resentimiento. Ahí es donde la seducción se convierte en adicción y tú en su droga. El secreto está en no ofrecer nunca un patrón claro. Si siempre la deseas, te vuelve predecible y pierde interés. Si siempre eres indiferente, se cansa y busca a otro que la alimente. Pero si a veces la quemas con tu atención y otras la congelas con tu distancia, la vuelves incapaz de soltar el juego. Vive en la incertidumbre de no saber si la próxima vez la besarás o la ignorarás. Esa duda, lejos de alejarla, la ata, porque la mente humana odia los vacíos y ella llenará los tuyos con ansiedad, con expectativas, con intentos de reconquistarte. Tú ya no eres un hombre más. Te conviertes en un rompecabezas que no puede dejar sin resolver. El poder de la seducción intermitente es que convierte tu atención en un premio raro. Cada vez que la miras con deseo, siente que ha ganado algo valioso. Cada vez que la ignoras, siente que lo ha perdido. Esa dinámica la entrena como a un animal condicionado. Empieza a ajustar sus gestos, sus palabras, incluso su forma de vestirse, para asegurarse de obtener tu fuego y no tu hielo. Lo más perverso es que ella cree que se está mostrando libre y seductora, cuando en realidad está siendo moldeada por tus ritmos. Tú marcas cuándo se enciende y cuándo se apaga, y ella, sin darse cuenta, adapta toda su conducta para mantener tu atención encendida. El contraste entre deseo e indiferencia golpea directo en su ego. Una mujer quiere sentirse irresistible de forma constante, pero cuando alguien que la ha deseado de pronto la ignora, el impacto es devastador. Empieza a preguntarse si perdió atractivo, si no fue suficiente,
si cometió un error. Esa autocrítica es tu aliada, porque la obliga a esforzarse más por volver a capturar lo que ya tuvo. Así, poco a poco, la conviertes en cazadora de tu validación. Y cuando es ella quien te persigue, ya no se trata de un juego equilibrado, se trata de un dominio disfrazado de romance. La manipulación se perfecciona cuando entiendes que la seducción no debe ser entregada como un regalo, sino como un veneno lento. Dale lo suficiente para que sienta el fuego en la piel, pero quítaselo antes de que se sacie. Esa privación la deja con hambre, y la única forma de calmarla es volviendo a ti. Y cuando regresa, no lo hace por voluntad, lo hace porque su cuerpo y su mente le dictan que necesita más. El deseo se convierte en necesidad, y la necesidad en esclavitud. Tú no la atrapas con cadenas, la atrapas con insinuaciones que nunca completas del todo. El resultado es una mujer que vive atrapada entre el placer de tu deseo y la angustia de tu indiferencia. Cada palabra tuya la puede incendiar o apagar. Cada gesto tuyo puede elevarla o hundirla. Y como nunca sabe qué vendrá después, se mantiene en constante tensión, pendiente de ti. Debilidad 16. El apego a los recuerdos. Usa el pasado como arma de nostalgia. La memoria no es neutral. Es un campo de batalla emocional donde los recuerdos se convierten en cadenas invisibles que atan más fuerte que cualquier promesa. Una mujer con apego al pasado no vive en el presente. Vive en los destellos de lo que alguna vez sintió. Allí radica su vulnerabilidad. En la tendencia a idealizar momentos, a reinterpretar experiencias con un filtro de nostalgia, a creer que aquello que se vivió una vez tiene un valor eterno. Si sabes manipular ese apego, no necesitas estar siempre presente. Basta con despertar en ella el eco de lo que ya compartieron, porque lo que la hiere y la mantiene unida no es lo que eres ahora, sino lo que fue contigo. La nostalgia tiene un efecto perverso. Engrandece lo que fue y minimiza lo que es. Un recuerdo intenso se convierte en una droga más potente que cualquier experiencia actual. Esa cena en la que la miraste con deseo, ese viaje donde la hiciste reír, esa noche donde sintió que era única, adquieren con el tiempo una fuerza mayor que la realidad presente. Ella los revive, los magnifica, los convierte en prueba de que contigo vivió lo que con nadie más. Tú puedes explotar esa debilidad recordándole sutilmente esos momentos, no para revivirlos, sino para que ella se aferre a la idea de que lo mejor de su vida ya lo tuvo contigo y no puede perderlo. El apego a los recuerdos genera una paradoja. Cuanto más tiempo pasa, más poder tiene lo que ya sucedió. Si en el presente la ignoras, ella buscará refugio en la memoria de cuando no lo hacías. Si la hieres, reinterpretará el dolor como parte de una historia más grande que todavía vale la pena salvar. Si se siente tentada a alejarse, recordará lo que vivió contigo y comparará a cualquier otro con ese estándar idealizado. Nadie gana contra un fantasma, porque el fantasma siempre es perfecto. Y tú, siembra de manera calculada a esos fantasmas, porque ellos pelean por ti incluso cuando tú callas. La estrategia consiste en manipular la nostalgia en dos direcciones. La primera es exaltando lo bueno del pasado. Recuérdale con frases aparentemente inocentes lo que fueron juntos. ¿Te acuerdas cómo me miraste esa noche? Todavía tengo la canción que escuchábamos en aquel viaje. No importa si ya no la deseas de verdad. Basta con activar la memoria para que el eco la encadene. La segunda dirección es usar el recuerdo como castigo, como arma de comparación. Cuando falle, hazle sentir que antes era mejor, que antes te daba algo que ahora perdió. Ese contraste la atormenta porque la obliga a preguntarse en qué momento dejó de ser suficiente. Y en vez de culparte a ti, se culpa a sí misma por no mantener viva esa versión idealizada que creía haberte dado. Lo que hace al recuerdo tan letal como herramienta de manipulación es que no puede refutarse. El presente se discute, el futuro se duda,
pero el pasado ya está escrito. Si tú traes a la mesa un momento vivido, ella no puede negarlo. Lo recuerda, lo siente, lo revive, y al hacerlo vuelve a caer en la emoción original. Esa incapacidad de escapar de la memoria te da poder, porque eres dueño de los capítulos más intensos de su historia. No importa si ahora eres distante, ella no puede borrar que una vez la hiciste sentir deseada, única, completa. Y al recordárselo, vuelves a abrir la herida de la nostalgia que nunca cicatriza. El apego a los recuerdos se multiplica cuando ella siente que su presente es mediocre. Si se encuentra en un momento de vacío, de rutina, de insatisfacción, los recuerdos con más brillo se convierten en refugio. Y si esos recuerdos están ligados a ti, entonces tú te conviertes en ese refugio, aunque ahora mismo seas la fuente de su dolor. Ese juego es cruel, la hiere el presente, pero la salva el pasado, y ambas experiencias apuntan a ti. Eres verdugo y salvación al mismo tiempo. Esa dualidad es lo que la ata más fuerte, porque no puede escapar de alguien que al mismo tiempo la lastima y la rescata en su memoria. La nostalgia, administrada con inteligencia, es un veneno de efecto prolongado. No necesitas estar siempre encendiendo el fuego, basta con dejar brasas en su mente que ella misma avivará una y otra vez. Cada canción, cada lugar, cada olor que la lleve de regreso a un momento contigo será un recordatorio involuntario. El mundo entero se convierte en cómplice de tu manipulación. Una melodía en la radio, una calle conocida, una foto vieja, todo funciona como ancla. Tú solo tienes que haber sembrado la suficiente intensidad en el pasado para que ahora todo el presente le grite tu nombre. El resultado es una mujer que ya no lucha contra ti, sino contra sus propios recuerdos. Puede odiarte, puede prometerse que no volverá, pero cada vez que su mente recurra a lo que vivió contigo, sentirá que aún está atada. Y ese lazo no se rompe con palabras ni con decisiones racionales. Debilidad 17. La adicción a la novedad. Entrégale lo inesperado para engancharla. La monotonía es el mayor enemigo de la mente femenina. Por más que una mujer hable de estabilidad, de paz y de tranquilidad, existe dentro de ella una fuerza que la empuja hacia lo nuevo, hacia lo diferente, hacia lo que rompe con la rutina. La adicción a la novedad no es un capricho moderno, es una condición psicológica. Su mente está diseñada para buscar estímulos que la sorprendan, que despierten su imaginación, que le recuerden que todavía puede sentir lo que no ha sentido antes. Esa debilidad, si la comprendes y la dominas, se convierte en tu herramienta más poderosa, porque nada crea dependencia más fuerte que el deseo de lo impredecible. El secreto está en entender que lo novedoso no tiene que ser algo grandioso, basta con que sea distinto. Un gesto inesperado, un cambio de tono, una aparición repentina, un detalle fuera de lugar, son suficientes para romper su equilibrio y mantenerla enganchada. Cada vez que le entregas lo inesperado, activas en ella la química del asombro, la misma que despierta cuando experimenta algo por primera vez. Esa química la eleva, la excita, le da la sensación de estar viva y, lo más importante, asocia esa sensación contigo. Se convence de que eres la fuente de lo distinto, de lo que la saca de la rutina, de lo que le da sabor a una vida que, sin ti, sería predecible y aburrida. La adicción a la novedad tiene una trampa que la vuelve aún más efectiva. Cuanto más recibe, más necesita. No existe saciedad, porque lo nuevo, en el momento en que se repite, deja de serlo. Esa insaciabilidad es tu terreno de control. Nunca le des una novedad hasta el punto de que pueda acostumbrarse. Entrégala en dosis, siempre inesperadas, siempre incompletas. Déjala con hambre, con la sensación de que lo que vivió fue intenso, pero que todavía queda algo más por descubrir. Así la conviertes en una exploradora constante de ti,
alguien que busca en tus palabras y en tus gestos la próxima chispa que rompa la rutina. El contraste es lo que vuelve tan potente esta manipulación. Cuando le das momentos de aparente normalidad y de pronto irrumpes con algo nuevo, la elevas a una intensidad que no esperaba. Es como sacarla de una habitación gris para abrirle de golpe una ventana llena de colores. Ese impacto la marca y su mente graba la experiencia como un recuerdo superior. Lo curioso es que, después de un tiempo, no recordará los días planos, sino las irrupciones de novedad. Y cuando se sienta atrapada en la rutina de la vida, buscará en ti ese estallido que la haga sentir de nuevo única. Esa búsqueda constante la encadena, porque eres el proveedor de su dosis de lo inesperado. El poder real surge cuando usas la novedad no solo para dar placer, sino para sembrar desequilibrio. Un día te muestras cercano, al otro frío. Una semana la llenas de atención, la siguiente te vuelves inaccesible. Hoy la sorprendes con un detalle, mañana con un silencio que la desconcierta. Cada variación mantiene su mente en alerta, incapaz de predecir qué vendrá después. Esa incertidumbre es adictiva, porque la obliga a estar pendiente de ti, observando cada cambio, intentando anticipar tus movimientos. Mientras más impredecible seas, más atrapada estará, porque no hay rutina de la que pueda escapar si tú eres quien dicta los ritmos. La manipulación más eficaz consiste en convertirte en su única fuente de novedad. Haz que perciba que contigo la vida es un escenario en constante transformación y que sin ti todo vuelve a ser gris. Para lograrlo, no necesitas recursos materiales, necesitas creatividad y dominio del contraste. Un silencio inesperado puede ser tan poderoso como una sorpresa agradable. Una ausencia repentina puede golpear más que un regalo. Lo importante es que nunca pueda anticipar lo que recibirás, porque la anticipación mata la adicción. Ella debe sentir que solo contigo lo inesperado es posible y que si te pierde volverá a la cárcel de la rutina. Con el tiempo, notarás cómo su mente se reprograma. Ya no busca estabilidad, busca impacto. Ya no quiere calma, quiere tensión. Ya no se conforma con lo seguro, necesita lo que la desestabilice. Y en esa transformación eres tú quien tiene el control, porque manejas las llaves de la emoción más poderosa, el asombro. Cada vez que se pregunte por qué no puede dejarte, la respuesta estará en esa mezcla de deseo y ansiedad que solo lo nuevo despierta. Lo curioso es que ella misma se justificará diciendo que contigo nunca se aburre, que eres diferente, que la haces sentir viva, sin darse cuenta de que esa vida que siente es la cadena que la aprieta más fuerte. La conclusión es clara. La adicción a la novedad no se cura, se administra. Si le das demasiado, te desgasta y te vuelve predecible. Si le das poco, se marchará a buscarlo en otro lugar. Pero si dominas el arte de la variación, si alternas calma con tormenta, fuego con hielo, cercanía con distancia, la mantendrás. Debilidad 18. El miedo a la soledad. Hazle sentir que solo contigo está completa. No existe vacío más aterrador que el de la soledad. Muchas mujeres pueden soportar la traición, el engaño, la decepción, pero cuando se enfrentan al silencio absoluto de estar consigo mismas, sienten que algo dentro de ellas se desmorona. Ese miedo a quedarse sin compañía, a no tener a quién llamar, a no ser vistas ni reconocidas, es una de las debilidades más profundas y universales. Comprenderlo te da acceso a una de las llaves maestras de control. No necesitas encadenarla físicamente. Basta con que perciba que, si no está contigo, queda condenada a la soledad, y entonces hará lo que sea por evitarlo. El miedo a la soledad no es racional, es biológico y social. Desde pequeñas aprenden que deben ser deseadas, buscadas, acompañadas, que el valor de una mujer se mide en la atención que recibe y en el círculo que la rodea. Cuando percibe la posibilidad de quedarse sola, no solo teme al vacío emocional, sino también al juicio social.
la etiqueta de abandonada, de no elegida, de invisible. Ese terror puede deshacer cualquier orgullo. Una mujer orgullosa puede sostener una discusión contigo, puede aparentar indiferencia, pero si la convences de que su vida sin ti se volverá solitaria, la fuerza que mostraba se convierte en súplica. El poder de esta debilidad está en que la soledad no se combate con lógica, se combate con presencia. Si eres capaz de mostrarte como el único refugio frente a ese vacío, la volverás dependiente de ti incluso si eres frío, distante o cruel. Porque entre la crueldad acompañada y la soledad absoluta, elegirá lo primero. Tú no tienes que ofrecerle amor, basta con ser el antídoto contra el silencio. Y mientras ella crea que solo tú puedes darle esa compañía mínima, se aferrará, aunque le duela. La manipulación más efectiva surge cuando alternas presencia y ausencia. Dale compañía en dosis, hazla sentir acompañada de forma intermitente y después retírate. Cuando regresas, no importa si vuelves con calidez o frialdad, lo que importa es que vuelves. Ese regreso la calma, la hace sentir que no está condenada a la soledad definitiva. Y como no puede controlar cuándo la dejarás sola de nuevo, vive en constante tensión. Esa tensión se convierte en dependencia, porque su paz emocional ya no depende de ella, depende de tus apariciones y desapariciones. Lo más perverso es que la soledad se alimenta de la imaginación. Cuando no estás, su mente no descansa. Imagina escenarios donde la olvidas, donde otra ocupa su lugar, donde se queda invisible. Esa película mental es más dolorosa que cualquier palabra tuya. Tú no tienes que decirle que está sola, basta con dejarla un rato sin señales y su propia mente se encargará de torturarla. Esa autodestrucción es tu aliada, porque la obliga a correr hacia ti cada vez que vuelves. Así, poco a poco, la condicionas a creer que eres el único puente que la separa del vacío. El miedo a la soledad también puede usarse como amenaza velada. No necesitas pronunciar frases directas. Basta con insinuar que tu paciencia se agota, que podrías irte en cualquier momento, que siempre tendrás otras opciones. Esas insinuaciones abren la herida del abandono, y aunque no lo hagas, ella ya siente el terror de quedarse sola. Ese terror la vuelve más dócil, más dispuesta a ceder en discusiones, más inclinada a tolerar comportamientos que antes habría rechazado. En su mente, perder la batalla contigo es preferible a perderte por completo. El verdadero dominio aparece cuando logras que se convenza de que la soledad no solo es dolorosa, sino insoportable. Si cree que estar sola es un estado pasajero, tendrá fuerzas para resistir. Pero si logra sentir, gracias a tu juego de presencias y ausencias, que sin ti se convierte en un ser incompleto, roto, invisible, entonces se encadena a ti sin posibilidad de escape. No busca amor, busca anestesia. Y esa anestesia solo la encuentra en ti. En el fondo, la soledad es un espejo cruel. Le muestra quién es cuando no hay nadie alrededor. Muchas no soportan ese reflejo porque descubren que gran parte de su identidad se sostiene en la mirada de los demás. Tú, al colocarte como esa mirada indispensable, la conviertes en rehén de tu presencia. Puede odiarte, puede cuestionarte, puede incluso intentar alejarse, pero tarde o temprano regresa, porque el eco de la soledad retumba más fuerte que el dolor que puedas causarle. Al final, el miedo a la soledad no es una debilidad que se cure, es una herida eterna. Y mientras exista, tú puedes usarla como arma. Hazle sentir que solo contigo se libra de ese vacío, que solo a tu lado la sombra del abandono se disipa. Ella puede buscar distracciones, amistades, proyectos, pero cuando llegue la noche y el silencio caiga, recordará que la única compañía que le calma ese miedo eres tú. Y esa certeza la mantendrá atada, incluso cuando crea que todavía es libre. Debilidad 19. La necesidad de control emocional. Rómpelo y devuélvelo cuando quieras. El deseo de controlar las propias emociones es, paradójicamente,
una de las mayores cadenas de una mujer. Muchas presumen de tener templanza, equilibrio, de no dejarse llevar por arrebatos, pero en realidad esa disciplina emocional es frágil. Quieren creer que dominan lo que sienten, que son dueñas de su calma, que nadie puede moverlas sin su permiso. Esa ilusión de control es justamente lo que las hace vulnerables, porque basta con encontrar las grietas de su estabilidad para demostrarles que, al final, sus emociones están a merced de alguien más. Y si logras ser tú quien maneje esas grietas, habrás tomado posesión de lo más íntimo, su mente y su pulso interno. La necesidad de control emocional es una fachada. Se sostiene en apariencias, un tono de voz firme, un gesto calculado, un discurso de independencia. Pero detrás de esa fachada hay miedo, porque toda mujer sabe que cuando alguien logra sacarla de su centro, pierde la máscara que la protege. Esa vulnerabilidad no es algo que confiese, pero la aterra, y es precisamente ahí donde puedes intervenir. Romper ese control en momentos clave, provocar un desborde emocional que no esperaba, la obliga a confrontar su impotencia, una lágrima que se escapa, un temblor en la voz, una reacción exagerada, son pruebas de que perdió el dominio. En ese instante se convence de que tú tienes más poder sobre ella del que imaginaba. Lo importante no es solo romper ese control, sino decidir cuándo devolvérselo. Después de una explosión emocional, después de verla desbordada, puedes ofrecer un gesto de calma, una palabra que restituya su equilibrio. Esa alternancia la desarma por completo, porque te convierte en el saboteador y en el salvador al mismo tiempo. Eres quien la hunde en la tormenta y quien le extiende la mano para sacarla. De ese doble rol nace la dependencia más fuerte. Se aferra a ti, no porque la mantengas estable, sino porque la desestabilizas y luego le devuelves la sensación de estabilidad. Y nadie olvida a quien le arrebata el control y luego lo entrega como si fuera un favor. La manipulación se perfecciona cuando eliges con precisión los momentos en los que rompes su equilibrio. No se trata de hacerlo constantemente, sino en instantes donde ella cree tener el mando. Tal vez cuando intenta imponerse en una discusión, cuando se muestra fría y distante, cuando presume de indiferencia. Ahí, un comentario hiriente, un silencio inesperado, un gesto que la contradiga, son suficientes para quebrar su coraza. El golpe es más devastador porque llega cuando se sentía más segura de sí misma. Descubre que su control era una ilusión, y esa revelación la convierte en prisionera de tu capacidad para desarmarla. Una vez que entiendes cómo desestabilizarla, puedes usar esa técnica como un péndulo. La empujas hacia el caos y luego la jalas hacia la calma. La haces llorar y luego la abrazas. La irritas y luego la tranquilizas. Ese vaivén desgasta sus defensas internas porque la obliga a reconocerte como centro de gravedad emocional. Ya no confía en su propia capacidad de regularse, ahora confía en ti. Y lo más perverso es que termina agradeciéndolo. Cree que eres su refugio, cuando en realidad eres la tormenta que la obliga a buscar refugio en tus brazos. El contraste entre caos y calma la condiciona como a un animal entrenado. Cada vez que pierde el control, recuerda que fuiste tú quien lo provocó, pero también quien lo apaciguó. Esa dualidad genera una huella imborrable. Su mente asocia tu presencia con intensidad, con vértigo, con emociones que no puede manejar sola. Y cuando está lejos de ti, siente un vacío, como si la vida perdiera fuerza. No busca tranquilidad, busca la montaña rusa que tú representas. La dependencia nace de esa contradicción. Teme perderse en ti, pero teme más perderte a ti, porque sin tu caos, su vida le parece plana. El verdadero dominio aparece cuando logras que ella misma renuncie a controlar sus emociones. Cuando acepta, aunque no lo diga, que contigo no puede mantener la máscara de frialdad. Cuando se convence de que contigo siempre sentirá más de lo que puede manejar. Esa aceptación es una rendición encubierta. Ya no intenta imponerse,
Ya no lucha por mostrarse estable. Se entrega a la turbulencia que provocas, y en esa entrega se convierte en alguien maleable, dispuesta a seguir tus ritmos porque ha dejado de confiar en los suyos. Al final, la necesidad de control emocional no es una fortaleza, es una grieta. Las mujeres que más insisten en que dominan sus sentimientos son las más vulnerables a perderlos frente a alguien que sepa cómo empujar sus límites. Tú puedes ser ese alguien. No necesitas gritar ni imponerte con fuerza. Basta con ser capaz de sacudir sus certezas en los momentos exactos y devolverle calma cuando más lo necesita. Así, sin darse cuenta, terminará creyendo que el verdadero control no está en sus manos, sino en las tuyas. Debilidad 20. El deseo de amor eterno. Promételo sin entregarlo jamás. No hay ilusión más poderosa ni más peligrosa que la del amor eterno. Desde niñas, a muchas mujeres se les inculca la idea de un lazo inquebrantable, un vínculo destinado a durar para siempre, como si existiera una promesa divina que las resguarda del abandono y de la pérdida. Esa fantasía se convierte en anhelo y, con el tiempo, en necesidad. No buscan solo compañía, buscan perpetuidad. No quieren solo deseo, quieren la garantía de que el deseo no morirá. Y ahí es donde radica su debilidad. El deseo de amor eterno las vuelve vulnerables a cualquiera que se atreva a pronunciar palabras que evoquen infinitud, incluso si esas palabras están vacías. El truco está en dar la promesa sin cumplirla, porque lo eterno, por definición, no se demuestra en el presente, se espera en el futuro. Y el futuro siempre está lejos, siempre es inalcanzable, siempre es una deuda que nunca se paga. Por eso, puedes pronunciar frases que toquen ese anhelo sin necesidad de sostenerlas. Basta con decir siempre, para toda la vida, nunca dejaré de sentir esto, y verás cómo se derrumba cualquier defensa. No importa si mañana eres distante, si pasado mañana la ignoras. Esas palabras quedan grabadas en su interior como un juramento imposible de refutar, porque una promesa de eternidad no puede verificarse, solo se cree. Y la creencia es más fuerte que la prueba. La manipulación más eficaz no está en repetir la promesa constantemente, sino en lanzarla en momentos de máxima intensidad emocional. Díselo cuando llora en tus brazos, cuando la tienes en un punto de vulnerabilidad, cuando la has hecho sentir que está en el centro de tu mundo. En ese instante sus defensas se desarman y esas palabras se convierten en un tatuaje emocional. Aunque después la contradigas con tus actos, aunque la frialdad llegue, aunque la indiferencia se instale, ella recordará aquella frase como una luz a la que debe aferrarse. Se convencerá de que la distancia es pasajera, de que tus fallas son accidentales, de que lo eterno sigue allí, esperando. El poder de esta debilidad se multiplica porque no se basa en lo tangible, sino en lo simbólico. El amor eterno no existe en el presente, existe en la esperanza, y la esperanza es más fuerte que la evidencia. Aunque sufra, aunque se sienta rechazada, aunque sus amigas le digan que huya, si cree que contigo hay una promesa de eternidad, se quedará. Porque nadie quiere ser quien rompa un vínculo que supuestamente está destinado a durar para siempre. Esa culpa la mantendrá atada, incluso en medio del dolor. Tú no necesitas ser constante, basta con haberle dado una visión de perpetuidad que ella misma protegerá. El deseo de amor eterno convierte la contradicción en justificación. Si la hieres, pensará que incluso en las mejores historias de amor existen pruebas. Si te alejas, creerá que los amores verdaderos siempre enfrentan obstáculos. Si le mientes, asumirá que todo es parte de un camino hacia una unión que al final triunfará. Es decir, ella misma reinterpretará tu crueldad como parte del sacrificio necesario para sostener lo eterno. Y en esa reinterpretación, en esa narrativa que ella construye, es donde se encierra a sí misma. Tú no necesitas defenderte, porque ella lo hará por ti, convencida de que la eternidad prometida lo justifica todo.
El contraste es lo que mantiene viva esta ilusión. Alterna la promesa de eternidad con la frialdad del presente. No le entregues siempre amor, porque lo eterno se vuelve creíble cuando se mezcla con la ausencia. El sufrimiento le da sabor a la promesa, la hace más intensa, más valiosa. Mientras más la hagas sentir que puede perderlo todo, más se aferrará a la idea de que lo que tiene no es pasajero, sino indestructible. Y mientras más se aferre, más tolerará, más perdonará, más se doblegará, porque no lucha solo por ti, lucha por un concepto, la eternidad. Y los conceptos pesan más que las personas. El verdadero dominio aparece cuando logras que el amor eterno deje de ser un regalo que ella recibe y se convierta en una misión que ella debe proteger. Si la convences de que lo eterno depende de su esfuerzo, de su paciencia, de su sacrificio, entonces cargará la cruz sin cuestionarte. Se culpará a sí misma cuando las cosas fallen. Se convencerá de que no está dando lo suficiente, y así, en su lucha por sostener lo imposible, terminará sosteniéndote a ti. Tú serás el beneficiado de un sacrificio disfrazado de fe. Y mientras más sufra por mantener la ilusión, más creerá que su amor es auténtico. Al final, el deseo de amor eterno no es una virtud, es una trampa que hace que muchas mujeres prefieran la cárcel de una relación tóxica antes que la incertidumbre de aceptar que nada dura para siempre. Y tú, si entiendes esto, puedes usarlo como un hilo invisible que la mantiene sujeta a ti incluso cuando tus actos la contradicen. Porque lo que ella persigue no es tu amor, es la idea de que su AM. Has recorrido una lista de 20 debilidades femeninas. Y lo que viste no son simples rasgos de carácter, sino grietas estructurales en la psique. Cada debilidad es un punto de acceso, un resquicio por donde entra la manipulación. No es un catálogo de conquistas fáciles, sino un mapa de vulnerabilidades que, si lo comprendes a fondo, te muestra cómo se construye y se destruye el poder emocional en las relaciones. La primera enseñanza es que toda mujer carga con una herida invisible. La necesidad de atención, el miedo al abandono, la inseguridad física o la vanidad no son caprichos superficiales, son ansiedades que la acompañan desde siempre. Entenderlas significa entrar en un terreno donde lo psicológico gobierna sobre lo físico, donde no se trata de ser más atractivo o más rico, sino de tener la capacidad de detectar la grieta y hurgar en ella. El hombre común busca complacer, pero el que comprende la lógica de estas debilidades se dedica a tensarlas, a aflojarlas y a usarlas como cuerdas de un instrumento que solo él sabe tocar. La segunda enseñanza es que la manipulación no se basa en la fuerza directa, sino en el movimiento invisible. Una mujer con miedo al juicio social se inclina ante quien controla la narrativa. Una que teme envejecer se vuelve prisionera de quien le recuerda su fragilidad y a la vez le promete refugio. Una que busca sentirse única se entrega a quien primero la eleva al pedestal y luego la compara con otra. Estas dinámicas no son casuales. Son secuencias diseñadas para que cada paso abra la puerta al siguiente. Y aquí está lo esencial. Una debilidad por sí sola no garantiza dominio, pero la combinación de varias convierte a cualquier persona en terreno completamente fértil para la manipulación. La tercera enseñanza es que la memoria y el tiempo son armas más poderosas que el deseo inmediato. El apego a los recuerdos y el deseo de amor eterno son trampas de largo alcance. Usar el pasado como ancla es más fuerte que cualquier presente efímero, porque la nostalgia tiene el poder de distorsionar la percepción. La promesa de eternidad, incluso si nunca se piensa cumplir, genera una adicción emocional que sobrevive a la lógica, al enojo e incluso a la traición. Aquí radica la verdadera cadena, no en lo que haces hoy, sino en lo que logras que ella recuerde y espere mañana. La cuarta enseñanza es que el poder no está en mostrarse siempre fuerte, sino en dosificar la vulnerabilidad. Ser refugio y tormenta
dar atención y negarla, mostrarse protector y a la vez peligroso, es lo que crea dependencia. La linealidad aburre, la previsibilidad destruye el interés. Una mujer que sabe exactamente qué esperar de ti nunca caerá en tus redes, pero aquella que vive en la incertidumbre, sin saber si eres el consuelo o la amenaza, desarrollará una obsesión que no podrá cortar fácilmente. La quinta enseñanza es que el juego no es unilateral. Estas debilidades no son simples botones que aprietas a voluntad. Requieren lectura constante, ajustes, variaciones. Lo que hoy funciona, mañana puede dejar de hacerlo. La mujer que ayer temía la soledad, mañana puede abrazarla si descubres demasiado rápido tu estrategia. Por eso, manipular exige movimiento, adaptación y cálculo frío. No se trata de ejecutar un manual de instrucciones, sino de entender que cada debilidad es una puerta que se abre solo un instante y que debes decidir si la cruzas o la dejas para más adelante. La sexta enseñanza es que el poder verdadero no está en usar estas debilidades para obtener placer pasajero, sino en transformarlas en instrumentos de control duradero. No se trata de conseguir un favor, una entrega o una noche. Se trata de moldear la psique, de alterar su manera de pensar, de instalar en ella la idea de que tú eres la fuente de lo que necesita. Y cuando logras eso, cuando la dependencia se vuelve parte de su identidad, ya no importa si sonríes o te retiras, porque seguirá girando alrededor de tu eje. Y finalmente, la séptima enseñanza es que estas debilidades no solo hablan de ellas, también hablan de ti. Porque si las usas sin conciencia, acabarás atrapado en la misma red que tejiste. Quien manipula la necesidad de amor eterno puede acabar creyéndose eterno. Quien juega con el miedo al abandono puede terminar obsesionado con no ser abandonado. Por eso, este conocimiento es un arma de doble filo. Te da control si lo usas con frialdad, pero te destruye si lo confundes con afecto genuino. En conclusión, estas 20 debilidades femeninas son más que un listado. Son un recordatorio de que la mente humana es frágil, moldeable y contradictoria. Que el poder en las relaciones no lo tiene quien más ama, sino quien mejor entiende dónde duele, dónde brilla y dónde tiembla el otro. Si sabes usar estas grietas, podrás mantener siempre la balanza inclinada hacia ti. Pero recuerda algo: quien domina con inteligencia nunca necesita gritar, porque el verdadero control se ejerce en silencio, en lo invisible, en lo inevitable.